También se pronunció Jamie Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, quien felicitó a todos los venezolanos que defendieron la democracia en las elecciones del pasado domingo en Barinas. Y ante esta ola de reacciones que generaron, también se dio una convocatoria a movilizarse el próximo 17 de enero para apoyar a un próximo referéndum revocatorio. Esta iniciativa es encabezada por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio. Y para hablar de todos estos temas de interés, vamos a consultar la opinión del analista venezolano Osvaldo Ramírez, con quien discutimos cada semana los temas que son noticias para Venezuela. Feliz año, gracias por acompañarnos nuevamente, por su tiempo valioso. Y bueno, comenzamos con la noticia del momento. El Nacional titula de esta manera: victoria en el feudo de los Chávez, lección electoral para la oposición. Quisiera que nos comentara qué representa esta victoria de Sergio Garrido para el oficialismo y también para la oposición. Gracias por estar aquí. Gracias, Marjorie. Feliz mañana para todos. Buenos días. Mira, lo primero es comenzar entendiendo que no es la primera vez que la oposición logra ganar en Barinas. Ya en el año 2015 había, en el marco de la elección de la Asamblea Nacional, en aquella oportunidad, sacado unos números similares a los que hemos visto el pasado domingo. Y aquí, de cierta manera, yo creo que se termina de comprobar esa hipótesis de que efectivamente, si tú logras la concurrencia de la mayor cantidad de partidos de manera unida, puedes lograr efectivamente transformar esa idea de cambio, esa variable que siempre se presenta en elecciones. Hay dos grandes variables: cambio o continuidad, y que se enfrentan en momentos electorales. Efectivamente, esa variable de cambio logró imponerse, yo creo que como una demostración importante de madurez política por parte de algunos actores que claramente vieron la oportunidad de decir: señores, voy a poner aparte mis apetencias personales, toda esta especie de reacomodo en el que ando buscando que cierto más poder o un poco más de poder en la oposición para efectos de poder lograr ese cambio en Barinas. Ahora, ¿qué se representa esto para el ciudadano común? Hemos visto cómo la gente de Barinas ha manifestado las carencias que tienen desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de economía, y la gente se pregunta: votamos, salimos 2 veces a votar por un cambio. ¿Tiene maniobrabilidad Sergio Garrido, una persona de 54 años, desconocida para el mundo político? ¿Podrá actuar, podrá ejercer esos cambios que la gente tiene tanta esperanza de que ocurran en Barinas? Mira, la brecha de expectativa es bastante alta, y esto sucede con cualquier gobierno local o regional, porque claramente tú dices o buscas que estos nuevos gobernantes, que estos nuevos funcionarios electos puedan generar esos cambios que tú estás aspirando. ¿Cuáles son esos cambios principalmente? Cuando analizamos los problemas que existen en el Estado, primero un tema de una crisis eléctrica que no es de competencia regional, de la competencia atribuible a la gobernación. Luego tienes una situación importante en relación con el empleo, sobre todo con un Estado agroindustrial y que ha estado afectado de manera importante por esa crisis de combustible. Crisis de combustible que por primera vez PDVSA logra aumentar de manera importante la producción, subiendo más de 160.000 barriles de derivados para gasolina o diésel en el último corte que se tiene, pero la realidad, esto sigue afectando a la población. Y un tercer elemento quizás viene asociado a cómo articular los diferentes trabajos, porque hay que recordar que en Venezuela las gobernaciones viven de las transferencias subnacionales, y esas transferencias subnacionales pasan o vienen desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, o vienen desde algunas asignaciones que logren hacerse a través de leyes de presupuesto o a través de recursos extrapresupuestarios. Y justamente en este punto es donde Sergio Garrido va a tener que estar obligado a negociar en Miraflores. Si efectivamente es invitado, habrá que ver, porque Maduro había salido a la toma de posesión de Nicaragua, de Ortega. Ojo, entre comillas, eso no fue una elección, pero la realidad termina siendo que el ciudadano puede tener una expectativa muy alta y que Garrido no puede probablemente resolver en el cortísimo plazo. Arriaza se dice: administren bien su victoria, no se equivoquen. ¿En qué se traduce esta apreciación, esta aseveración de él? Mira, lo hemos visto en otras oportunidades. De hecho, Hugo Chávez dijo esas palabras textuales
en el año 2007 cuando la oposición gana ese ese referendo de la reforma, o logra frenar esa reforma constitucional en aquella oportunidad, así como en algunos momentos cuando ganaban algunos candidatos a gobernadores. Simplemente es la amenaza permanente de que el chavismo va a estar expectante, vigilante sobre las situaciones y las decisiones de política pública para tratar de evitar que el Estado sea llevado a un rumbo de políticas públicas distintas. Ahora, lo curioso que Arriaza diga eso es que su campaña estuvo basada por completo en atacar a los Chávez, por completo en atacar a la gestión puntualmente del antiguo gobernador, del exgobernador Chávez, prácticamente indicando que no habían hecho absolutamente nada y más bien estaba como vestido en un rol de opositor o de antagonista clásico en política. Por eso quizás llama demasiado la atención de que diga estas palabras cuando su campaña fue totalmente distinto a este tipo de narrativa. Sí, Luis Vicente León, director de la firma de Data Analysis, decía que esta victoria en Barinas representa, desde el punto de vista de la simbología, el hecho de que se rescata la democracia frente a la abstención. Hay quienes llaman a un referéndum revocatorio. ¿Usted cree que esto va a ganar fuerza dentro de la oposición o realmente se puede creer en un nuevo proceso electoral? Mira, bueno, yo difiero de esas palabras de Luis Vicente en función del tema abstencionista. Hay que entender y que en Venezuela hay un registro electoral que claramente no refleja la realidad de la composición de los venezolanos que están en la diáspora o que viven en el exterior, sea de manera forzada o sea de manera planificada, versus los que viven en el territorio. Y aquí hay un primer detalle, no, para mí esta no es una variable a ponderar en el caso Barinas. La variable más importante cuando hacemos el análisis de los votos por partidos políticos, encontramos que se rompieron las coaliciones, las cuatro grandes coaliciones que se presentaron el 21 de noviembre, se reacomodaron por completo y esas cuatro coaliciones, dos y media, permíteme más o menos usar ese número, se aliaron en torno a Sergio Garrido y una y media terminaron corriendo con el candidato Superlano. Recordamos que no es el que ganó la elección o se atribuye a que haya ganado la elección el 21 de noviembre, Freddy Superlano, y al candidato Claudio Fermín. O sea, esto fue un tema de recomposición de votantes y además de ello hay un tema de potabilidad del candidato contra el que competiste. Ahora, retomando el tema de la posibilidad de cambio de la ruta electoral, ya la ruta electoral nadie la ha abandonado, todo el mundo ha estado consciente de que efectivamente tienes que alcanzar un conjunto importante de condiciones electorales para efectos de poder lograr materializar ese deseo de cambio. Y uno de los puntos yo creo que fundamentales acá es que estamos entrando en un ciclo sin elecciones potenciales. Ok, a pesar de que hay gente promoviendo o comenzando a promover la idea de un referendo revocatorio, la realidad es que no tienes elecciones y esa es quizás la oportunidad de oro para, primero, el reacomodo por completo del liderazgo de la oposición, liderazgo bastante mellado, cuando analizamos Frequency 58, el tema puntualmente de los liderazgos espontáneos y de los apoyos a las diferentes corrientes políticas, a las diferentes dirigentes, y por otra parte el entendimiento de que el ciudadano giró hacia un tema mucho más pragmático que le permita tener mejor calidad de vida. Y esto lo hace temporalmente celebrar Barinas, pero sabe que Barinas no es un asunto definitivo para efectos de la transformación y el cambio político nacional. Sí, mientras todos estos cambios políticos se van generando, el tema económico sigue siendo noticia. Se habla de una nueva reconversión monetaria, de quitarle ceros a nuestra moneda. ¿En qué se traduce esto para la gente? Realmente, porque es que ya esto lo hemos vivido varias veces, ¿realmente representa un cambio para el ciudadano esta nueva medida económica? No, bueno, no, yo en lo particular no he escuchado nada acerca de esa medida y viendo los resultados de la política monetaria puntualmente y de la política cambiaria con las inyecciones semanales que hace el Banco Central de Venezuela, la banca, de una cantidad importante de dólares, 20, 30, 50 millones de dólares. Aquí ha habido una política importante, bien importante de estabilización del precio de la moneda y de acabar, yo creo que prácticamente, yo creo que es un hecho, estamos saliendo de un ciclo hiperinflacionario que no deja de decir que seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, con cerca de 600%, de acuerdo a la data publicada por Banco Central en estos días.
con el cierre del año 2021, la realidad termina siendo que ese ciudadano lo que aspira es que el dólar que recibe le alcance para poder tener un nivel de vida relativamente estable. Y eso todavía, esa brecha no está satisfecha, y no creo que sea una búsqueda de quitarle ceros al bolívar o no, sino que simplemente es cómo generar los incentivos necesarios para que la empresa privada, que es donde se ha apalancado prácticamente el cambio económico en el país con inversión privada, logre generar los incentivos necesarios para poder seguir creciendo y aumentar ese crecimiento potencial que puede tener el Producto Interno Venezolano en el año 2022. Guaidó decía que donde todo comenzó, acaba, refiriéndose a esta victoria del candidato opositor, quien actualmente es gobernador de Barinas, en esta entidad. ¿Estamos sobreestimando esta victoria o realmente representa el inicio de la ruptura del oficialismo? Mira, a ver, la revolución nació en Aragua, la revolución no nació en Barinas. Hugo Chávez nació en Barinas y yo creo que este es un tema que se ha utilizado de manera propagandística y narrativa. Ahora, lo que estamos viendo yo creo que es una recomposición y el final de un capítulo que arrancó con las postulaciones de los candidatos del PSV por allá en el mes de mayo, junio del año pasado, que va a generar el final de una recomposición de las diferentes facciones de poder que hacen vida dentro del proyecto madurista, ¿ok? Que yo logre, o Maduro logre, sacar a una ficha de los Chávez, tratando incluso de colocar a alguien que es un agente libre como potencial candidato que no logra efectivamente el triunfo. El despliegue de esa ala fue bastante importante y al final terminan no, perdiendo y no porque no hayan logrado mantener el mismo caudal de votos, sino que simplemente quien concurrió del otro lado logró captar muchos más aliados para efectos de esta recomposición de partidos. Lo que pudimos estar viendo es potencialmente un reacomodo de esas facciones de poder dentro del gobierno. Ahora, esto es el primer paso para un cambio político. Mira, pudiéramos decir lo mismo del 21 de noviembre. Yo lo que creo que aquí estamos ante la presencia de respetar un resultado electoral por parte de Maduro para efectos de dar una señal al mundo de que estoy respetando el tema electoral. Por una parte, que fue bastante cuestionado con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral, y segundo, quizás dar la apertura a una potencial reacomodo, una potencial comienzo de conversaciones de nuevo para efectos de la negociación por intermedio del Reino de Noruega. Quizás es una muestra de buena voluntad, una oferta de paz que están lanzando de manera críptica para decir continuemos en ese camino que habíamos iniciado el año pasado y que prácticamente se había congelado por el tema electoral. Sí, se está hablando de la solicitud que hacen algunas, digamos, algunas organizaciones dentro de la oposición de volver a la negociación y bueno, de reunir y sentar a la oposición y el oficialismo en México. ¿Qué piensa usted acerca de esa propuesta? Mira, yo creo que esta es la propuesta natural. Efectivamente se debe dar en el marco de poder. Yo creo que hay que volver a retomar la agenda de resolver los asuntos ligados a la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación. Esto en primer orden, pero también hay que pasar por una situación de reinstitucionalización del país que permita claramente a los venezolanos poder decir, señores, sí vamos a tener un país en paz, sí vamos a poder efectivamente lograr el cambio anhelado. Ojo, ese cambio anhelado yo creo que pasa por la estabilidad del país y salir progresivamente de una crisis estructural compleja que nos ha afectado a todos los venezolanos, yo creo ya desde el año 2009, 2010 aproximadamente. Yo creo que ahí puede estar el foco inicial de la agenda, insisto, no teniendo el tema electoral al frente que suele distraer a ciertos actores políticos para que efectivamente se logren generar esos cambios acelerados. Yo creo que Venezuela no está para cambios acelerados. Cuando hablo de cambios acelerados me refiero a soluciones mágicas, sino que efectivamente logre ese proceso de estabilidad. Quizás hay un tema ahí en el tapete, hay el rumor de que se va a reducir el tamaño del Tribunal Supremo de Justicia de 32 magistrados a 20 magistrados como parte de estos potenciales acuerdos, o tratar de picar adelante para efectos de todas esas
esas amenazas que han estado sobre el tema del sistema de justicia y que claramente dan pie a decir, bueno, sí hay la voluntad de poder hacer cambios, pero en retorno, ¿qué voy a obtener? Y en retorno, ¿qué voy a obtener? Lo que está buscando claramente el régimen es una flexibilización del esquema sancionatorio por parte de la comunidad internacional. Sí, ya para cerrar, en el último programa que hicimos en el 2021, y recuerdo perfectamente que usted hablaba de una serie de pronósticos para este 2022. ¿Pudiésemos decir que estamos comenzando en Venezuela con buen pie este año? Mira, yo veo el año 2022 con muy buen pie. Yo lo veo primero con una expectativa de crecimiento por parte de la gente, por parte de las empresas. Hay una energía, no todos los sectores, permito aclarar, pero yo creo que hay un conjunto importante de sectores que ven la posibilidad de crecimiento, de estabilización en ese foso después de 9 años de caída. ¿Ok? Y además de ello, en materia política, si bien Barinas representa una victoria simbólica, hay victorias simbólicas, hay victorias reales. Yo creo que esos símbolos ayudan a reconfigurar el mapa de actores, pero claramente hay una necesidad importante de reacomodo de la dirección, del liderazgo y de la conducción, la forma en la que se conduce, de lo que se llama el gobierno corporativo en términos empresariales, en términos formales, académicos, de lo que implica la política en Venezuela. Y estamos atravesando una crisis importante de liderazgo en todos los sectores. Y eso nos lleva a nosotros a decir cómo generar esas transformaciones en materia de liderazgo que acompañen efectivamente una nueva etapa de país. Y esa nueva etapa de país claramente tiene que estar enfocada y donde el ciudadano es el que debe estar en el centro de esa discusión pública, pero también el ciudadano, el empleado, el emprendedor es el que debe estar en el centro de las grandes discusiones de las empresas para efectos de la mano lograr ese crecimiento y revertir esa crisis humanitaria compleja que ha estado atravesando la nación en los últimos años. Muchísimas gracias por este enfoque, por presentarnos este valiosísimo análisis sobre la situación política y económica en Venezuela. Estuvimos conversando con Osvaldo Ramírez. Él es analista político con una vasta experiencia y con un conocimiento que se siente sobre la realidad del país. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucha más información. Esto es Buenos Días.